Cordial saludo. A continuación estaremos haciendo un video acerca de las normas internacionales sobre los encargos de revisión NIER. Este grupo está conformado por Ángela Arcán, María Fernanda Garzón, Lady Gómez, Ruth Rojas y quien le habla, Sandra Flores. Hacemos parte de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios. En esta primera parte estaremos hablando acerca de los objetivos, los principios y las causas más relevantes que podemos determinar en las NIER. ¿Qué es el encargo de revisión NIER 2400? Se refiere a las normas internacionales para el encargo de revisión de financiación financiera histórica, preparada de conformidad con bases de contabilidad para el uso general. Estas normas proporcionan un marco de referencia para la realización de revisiones limitadas de información financiera histórica, en lugar de auditorías completas. A continuación vamos a ver más detallada los objetivos, principios y alcances de un encargo de revisión bajo la NIER 2400. Objetivos. Dentro de ellos vamos a ver tres objetivos más relevantes que nosotros encontramos. Obtener una base razonable para expresar una conclusión sobre si las modificaciones deben realizarse en la información financiera histórica de acuerdo con las normas internacionales de información financiera, NIF, o con las bases de contabilidad aplicadas. Evaluar la adecuación de las revelaciones en la información financiera histórica. Informar sobre los resultados de la revisión limitada en forma de un informe que se proporciona a los usuarios previstos. Dentro de los principios encontramos independencia, que es cuando el profesional que realiza la revisión debe ser independiente de cuya entidad. El profesionalismo. El profesional que realiza la revisión debe ejercer juicio profesional y mantener un grado adecuado de escepticismo profesional durante todo el proceso de revisión. La planeación y supervisión debe llevarse a cabo una planificación adecuada del encargo y una supervisión efectiva de las personas que realizan la revisión. Evidencia suficiente y competente. Debe obtenerse evidencia suficiente y competente para respaldar las conclusiones del profesional que realiza la revisión. Y por último tenemos el cumplimiento de las normas técnicas. La revisión debe llevarse a cabo de acuerdo con las normas internacionales para encargos de revisión NIER 2400. Por último, tenemos el alcance. El alcance de un encargo de revisión bajo la NIER 2400 se limita a la realización de procedimientos analíticos y otras revisiones selectivas para obtener evidencia de auditoría limitada. No incluye la obtención de evidencia de auditoría sustantiva en la misma medida que una auditoría completa. El alcance se centra en identificar errores significativos o inexactitudes de la información financiera que podrían requerir modificaciones. El alcance también implica la evaluación de la información financiera para determinar si está bien o no. La norma NIER también establece los procedimientos a seguir durante una revisión. Es importante tener en cuenta que esta norma es utilizada por los profesionales de la auditoría, el aseguramiento para llevar a cabo revisiones de información financiera. Y por último, cumplir con los estándares internacionales es esencial para mantener la calidad y la confianza en el proceso de la revisión financiera. Cordial saludo, tutor y compañeras.
Como continuación de lo que expuso mi compañera, les voy a hablar sobre los grados de seguridad, condiciones del encargo y planificación NIR 2400. Esta norma internacional sobre encargos de revisión 2400, anteriormente denominada NIA 910, establece las pautas y requisitos para la realización de encargos de revisión de los estados financieros. Esta debe ser aplicada por los profesionales contables que aceptan realizar encargos de revisión sobre los estados financieros de una entidad determinada, aun cuando no se trate de los auditores de una entidad. Ahora, ¿cuáles son sus grados de seguridad? La NIR 2400 establece que la revisión proporciona un grado moderado de seguridad en comparación con la auditoría de los estados financieros. Esta tiene relación con la NIC 1, que es la norma internacional de control de calidad. En las firmas de auditoría realizan las auditorías y revisiones de los estados financieros, así como los encargos que proporcionan un grado de seguridad y de servicios relacionados. El auditor no emite una opinión de aseguramiento como el de una auditoría, sino que emite una declaración de revisión que indica que no se han encontrado asuntos significativos que indiquen que los estados financieros no están preparados de acuerdo con el marco de presentación aplicable determinado. Las condiciones del encargo. Acá se determinará si el marco de información financiera aplicado para la preparación de los estados financieros es aceptable o no. Y en el caso de que los estados financieros con fines específicos, se obtendrá conocimiento de la finalidad para que se preparan los estados financieros y que los usuarios a quienes se destinan se obtiene la confirmación de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad. El auditor y la dirección de la entidad deben acordar las condiciones del encargo de la revisión y que incluyan los objetivos de su revisión, la responsabilidad y la dirección del auditor, los procedimientos a realizar y los informes a emitir. Es importante que exista un entendimiento mutuo entre el auditor y la dirección sobre el alcance y los límites de la revisión de los estados financieros de la determinada entidad. Finalmente, la planificación de la revisión. Antes de realizar la revisión, el auditor debe planificar el trabajo. Esto incluye identificar las áreas de riesgo, establecer los procedimientos de revisión y seguir y asignar los recursos adecuados para llevar a cabo su debida revisión. Asimismo, la planificación también debe considerar la materialidad, es decir, la importancia relativa de las partidas de los estados financieros y los umbrales de detección de errores o irregularidades. Por otro lado, el auditor debe considerar las características de la entidad, como su tamaño, complejidad y riesgos específicos al planificar el trabajo de revisión. Muchas gracias. Trabajos realizados por otras personas y documentación NIR 2400. Trabajos realizados por otras personas. En la realización de la revisión puede resultar necesario que el profesional ejerciente utilice el trabajo realizado por otros profesionales ejercientes que sea especializado en un campo diferente de la contabilidad o de encargos de aseguramiento. Si el profesional ejerciente utiliza el trabajo hecho por otro profesional ejerciente en el transcurso de la revisión, se debe tomar las medidas adecuadas para asegurarse que dicho trabajo es conveniente para su finalidad. Cuando se contrata al profesional ejerciente para revisar los estados financieros de un grupo de entidades, la realización y planificación de los procedimientos permiten que el profesional alcance los objetivos de un encargo de revisión. Documentación. La preparación de documentación indica evidencia de que la revisión se realizó de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias, haciendo un registro para el informe del profesional. Al documentar la naturaleza, cuando se realiza la extensión de los procedimientos aplicados, el profesional registrará de la siguiente manera: la persona que realizó el trabajo con la fecha en que se completó el trabajo,
la persona que realizó el trabajo realizado a efectos de control y calidad del encargado junto con la fecha y extensión de la revisión. Además, el profesional ejerciente documentará también aspectos de manera oportuna, suficiente para que el profesional comprenda la naturaleza de los procedimientos que cumplan los requerimientos legales y reglamentarios de la NIR. También se documentará las discusiones con la dirección, con los responsables del gobierno de la entidad, si es necesario para la realización de la revisión que surgieron durante el encargo junto con la naturaleza de las cuestiones. Si llegase el caso de que el profesional identifique información incongruente relacionada con cuestiones significativas que afecten a los estados financieros, se documentará el modo en que se trató la incongruencia. Igualmente, se debe tener en cuenta los juicios profesionales que se aplicaron para alcanzar las conclusiones que surgieron durante el encargo. Gracias. Cordial saludo, tutora y compañeras. Dando continuidad a lo que han expuesto mis compañeras anteriormente, les voy a hablar sobre los procedimientos y evidencias NIR 2400. Bueno, pues esto hace como referencia a que el profesional ejerciente debe aplicar su juicio profesional al momento de realizar los procedimientos y debe guiarse por ciertos asuntos. El primero es cualquier conocimiento adquirido mediante la realización de ciertos estudios, ya sean auditorías o revisiones de los estados financieros en cuanto a periodos anteriores. Además, debe guiarse sobre el conocimiento sobre el negocio en relación con los principios y prácticas contables de la industria en la cual opera la entidad. También debe tener en cuenta los sistemas contables de la entidad y por último las significaciones de las operaciones en cuanto a los saldos de cuenta. El profesional ejerciente deberá aplicar las mismas consideraciones relacionadas con la significación que aplicaría si emitiera un dictamen de auditoría sobre estados financieros. Pues aunque en la auditoría limitada exista un riesgo superior de que las posibles irregularidades no sean detectadas, el criterio sobre lo que pueda resultar significativo se aplica por referencia a la información sobre la que el auditor está llamado a informar y pues a las necesidades de quienes confían en dicha información. El profesional ejerciente debe investigar sobre hechos posteriores a la fecha de los estados financieros que puedan requerir algunos ajustes o revelación en los estados financieros. En este caso, el auditor no tiene la responsabilidad de aplicar procedimientos para detectar hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de su informe. Si el profesional ejerciente tiene motivos para estimar que la información sujeta a revisión contiene irregularidades significativas, debe aplicar procedimientos adicionales o más extensos. Esto con el objetivo pues de situarse en condiciones de expresar una opinión en términos negativos o para confirmar que es necesario un informe con salvedades. Muchas gracias. Cordial saludo, tutora y compañeros. Continuando con la presentación, el tema que a mí me correspondió es las conclusiones e informes NIR 2400. Conclusiones NIR 2400. El profesional ejerciente deberá considerar el impacto de las incorrecciones no corregidas identificadas durante la revisión y durante la revisión del año anterior de los estados financieros de la entidad y sobre los estados financieros en su conjunto, y sobre los aspectos cualitativos de las prácticas contables de la entidad, incluidos los indicadores de posibles sesgos en los juicios de la dirección. La conclusión del profesional ejerciente sobre los estados financieros, tanto si es modificada como si no, se expresará en un formato adecuado en el contexto del marco de información financiera aplicado en los estados financieros. Las conclusiones pueden ser conclusiones no modificadas o favorables, conclusiones modificadas, conclusiones con salvedades, conclusiones desfavorables o adversas o conclusiones denegadas que vamos a ver una a una a continuación. Las conclusiones no modificadas o favorables.
el profesional ejerciente expresará en su informe una conclusión no modificada favorable sobre los estados financieros en su conjunto cuando haya obtenido una seguridad limitada que le permita concluir que no ha llegado a su conocimiento ninguna cuestión que le lleve a pensar que los estados financieros no están preparados en todos los aspectos materiales. La conclusión modificada. El profesional expresará en su informe una conclusión modificada sobre los estados financieros en su conjunto cuando: primero, determine que basándose en los procedimientos aplicados y en la evidencia obtenida, los estados financieros contienen incorrecciones materiales. Segundo, cuando no haya podido obtener evidencia suficiente y adecuada con respecto a uno o más elementos de los estados financieros que son materiales en relación con los estados financieros en su conjunto. Conclusión con salvedades. Una conclusión con salvedades cuando concluya que el efecto de la cuestión o las cuestiones que motivan la modificación es material pero no generalizado en los estados financieros. Una conclusión desfavorable o adversa es cuando concluya que el efecto de la cuestión o cuestiones que motivan la modificación es material y generalizada en los estados financieros. Y una conclusión denegada cuando el profesional ejerciente no ha podido obtener la evidencia suficiente y adecuada para alcanzar una conclusión sobre los estados financieros y, en consecuencia, el profesional ejerciente no expresa una conclusión sobre los estados financieros. El profesional ejerciente deberá presentar un informe que contenga un título que indique claramente que se trata de un informe relativo a un encargo de revisión, uno o varios destinatarios según lo requieran los términos del encargo. Un párrafo introductorio que, primero, identifique los estados financieros revisados a la fecha y el periodo cubierto por cada estado financiero. Remitir al resumen de las políticas contables significativas en los estados financieros. Y por último, una declaración de que los estados financieros han sido revisados. Una descripción de la responsabilidad de la dirección relativa a la preparación de los estados financieros, incluida una explicación de que la dirección es responsable de su preparación de acuerdo con las NIF y su representación fiel, y del control interno necesario para elaborar los estados financieros libres de incorrección material. La fecha del informe del profesional ejerciente no será anterior a la fecha en la que el profesional ejerciente haya obtenido evidencia suficiente y adecuada en la que basar su conclusión sobre los estados financieros, incluido estar satisfecho de que todos los estados que componen los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, incluidas cuando correspondan las notas explicativas, han sido preparadas y que las personas con autoridad reconocida han manifestado que asumen la responsabilidad de dichos estados financieros.